de estar reunidos una mañana más de domingo en este lugar, en la casa del Señor, para todos juntos darle la honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso, ya que Él ha sido más que bueno con cada uno de nosotros. Así es que, bueno, no me tocaba hoy, hermanos, el hermano que estaba para predicar el día de hoy, no va a poder estar presente. Así es que lo vamos a hacer para la gloria del Señor. Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos estarán escuchando y sintonizando a través de las redes sociales. Y el día de ayer estuve hablando con el hermano pastor, hermanos, y me dijo que le enviaba saludos a todos ustedes y que le está bien allá, hermanos, con su esposa. Así que ¿cuánto le enviamos saludos al hermano? Él nos está viendo. Amén. Gloria a Dios. Así que saludos, hermano Antonio Torres, allá donde usted está en este momento. Aquí estamos siempre glorificando el nombre del Señor. Bueno, vamos a leer, hermanos, las Sagradas Escrituras. Vamos a ubicar en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 16 y 17. Gloria al Señor. Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 16 y el 17. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, hermanos, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Hasta ahí leemos las Sagradas Escrituras. Bueno, como ya sabe, hermanos, estamos estudiando este tema de teología cristiana y hemos estado viendo, hermanos, algunos temas relacionados a la doctrina del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar estudiando, hermanos, el capítulo número 3, y el tema es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. En vez anterior estuvimos viendo la personalidad del Espíritu Santo. Cómo, hermanos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y luego estuvimos viendo, hermanos, la deidad del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar estudiando, hermanos, lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo, hermanos, juega varios papeles importantes en la vida del creyente, incluyendo convencerlos de pecado, regenerándolos espiritualmente, habitar en ellos, producir frutos de justicia como amor y paz, y guiarlos a través de la oración. El Espíritu Santo, hermano, es fundamental en el proceso de salvación y santificación en la vida del creyente. Es decir, que sin el Espíritu Santo no se puede avanzar en la vida cristiana. Sin el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, no podemos dar frutos en nuestra vida y no podemos irradiar algo de Dios en la vida de nosotros. Y por esa razón, hermanos,
es que la persona inconversa, la persona que no conoce de Dios, siempre ve o quiere ver algo diferente en la vida de nosotros. Todavía hay un poco de credibilidad en la vida de los cristianos, y cada vez que se habla de alguna responsabilidad, siempre, hermanos, la persona dice, pues es una persona cristiana, tiene credibilidad. Pero eso, hermanos, es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es el Espíritu Santo dentro de nuestra vida lo que puede irradiar en nosotros algo de Dios a la vista de las personas. Sin la ayuda del Espíritu Santo, le aseguro que no avanzamos, que no caminamos en el camino del Señor, porque la presencia del Espíritu Santo en la vida nuestra es vital, hermanos, para la vida del cristiano. Entonces, el Espíritu Santo es fundamental, hermanos, en el proceso de salvación y de santificación en nuestra vida como cristianos. Ahora bien, quiero que veamos algunas cosas importantes, hermanos, en lo que es la persona del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los valores del Espíritu Santo? ¿Cuál es la visión del Espíritu Santo? ¿Y cuál es la misión del Espíritu Santo en la vida del creyente? Quiero que veamos cuáles son, hermanos, los valores del Espíritu Santo, y entre ellos están los frutos, los dones, la función y la plenitud del Espíritu Santo. Y como usted ya conoce, que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son valores del Espíritu Santo. Los otros valores del Espíritu Santo son los dones. Y entre ellos, dice la palabra, está el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Esos son, hermanos, los valores del Espíritu Santo. Pero además de esto, hermanos, el Espíritu Santo tiene otros valores como funciones y plenitud, que es el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu del temor del Señor. Estos antes mencionados, hermanos, son los valores del Espíritu Santo. Ahora veamos, hermano, cuál es la visión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, no tiene una visión como la humana. Sé que todos en la vida, hermano, tenemos valores, aunque en nuestros tiempos ya se perdieron bastantes. Pero también nosotros, usted y cada uno tiene una visión en su vida. Y la visión del Espíritu Santo no es, hermano, como la visión humana, sino que Él actúa para moldear y para renovar la visión del mundo y de las personas desde la perspectiva de Dios. Esa es la visión del Espíritu Santo, moldear a las personas a que vuelvan, hermanos, esa visión a la presencia de nuestro Dios, actuando, hermanos, como la presencia viva y la actividad de Dios en nuestras vidas. Es decir, que la visión del Espíritu Santo es cambiar el chip del ser humano, cambiar el pensamiento del ser humano, porque, bueno, la palabra del Señor dice, hermanos, allá por el libro de Génesis, que el proceder, el pensamiento
o los pensamientos del ser humano dice que están destinados solamente al mal. Entonces la visión del Espíritu Santo es cambiar la perspectiva humana, cambiar ese rol o ese chip con el cual, hermano, ya viene incorporado desde que nacemos en este mundo. Ya venimos con esa mancha de pecado a este mundo. Entonces, la visión del Espíritu Santo es cambiar la perspectiva del ser humano, moldearlo, cambiar ese pensamiento del ser humano que muchas veces, hermano, se acomoda a tener un pensamiento de muerte y decir, esperar nada más el día de partir de este mundo sin razonar o sin tener un raciocinio de lo difícil que puede ser más allá de la vida cuando una persona muere, hermano, sin Jesucristo en el corazón. Entonces, la visión del Espíritu Santo es, hermano, cambiar el pensamiento del ser humano, de ese pensamiento destinado al mal, a tener un pensamiento, hermanos, como el corazón de nuestro Señor Jesús. Esa es la visión del Espíritu Santo. Ahora veamos la misión del Espíritu Santo. Igual que en nuestra vida tenemos valores, tenemos una visión, también tenemos una misión nosotros. Y el Espíritu Santo, la misión es la siguiente. La misión del Espíritu Santo es revelar y glorificar a Jesucristo, así como guiar y santificar a los creyentes. Esa es la misión del Espíritu, revelar a Jesucristo en la vida de las personas. Esto se manifiesta en varios aspectos, y entre ellos testificar de Cristo, dar testimonio de la verdad, inspirar la fe y la conversión y guiar a los creyentes en su vida espiritual y en su servicio a Dios. Es decir, hermanos, que la misión del Espíritu Santo es revelar la verdad, porque el mundo siempre vive en un engaño. Entonces, la misión del Espíritu Santo es revelarle a la persona la verdad, revelarle a Jesucristo en la vida de la persona no convertida. Esa es la misión del Espíritu Santo. Así como usted tiene una misión en su vida, cada quien tiene una misión en su vida, hermano, ya sea una misión terrenal o ya sea una misión espiritual. ¿Vea? La misión nuestra, hermano, es luchar cada día a llegar a la presencia del Señor. Entonces, la misión del Espíritu Santo es revelar al ser humano, revelar al mundo la verdad del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque, hermanos, la persona que no conoce de Dios vive en una tiniebla. Por eso es, hermano, que allá por el Evangelio de Juan dice la palabra del Señor que la luz vino al mundo, pero dice que la luz, o más bien dicho, que el mundo, hermanos, amó más las tinieblas que a la luz, para que sus obras, dice, que no fueran descubiertas. Es decir, hermanos, que el Señor a través del Espíritu Santo nos revela, nos alumbra con su luz, nos quita la venda de los ojos para que veamos la realidad de la vida, la verdad. Y por eso, hermanos, es que vamos a ver que a la persona que no conoce de Dios no le gusta la luz, porque siempre le gusta andar a escondidas haciendo el mal. Bendito sea el Señor. Entonces dice la palabra que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no fueran descubiertas. Entonces, hermano, la misión del Espíritu Santo es alumbrar la vida de la persona, darle vida, despertarlo de ese sueño de muerte. Porque usted se fija, hermano, que la persona que no conoce de Dios vive en este mundo como si un Dios no existiera. Así vive la persona inconversa, como si Dios no existiera.
hace y deshace, hace una cosa, hace otra en contra de la voluntad de Dios y le da igual. Le da igual. Hay personas que se han atrevido a decir: yo he hecho esta maldad, esto y lo otro, y no me pasa nada. Todo es a su tiempo. Entonces, hermano, la misión del Espíritu Santo es alumbrarnos. Y bendito sea Dios, hermano, que esa misión del Espíritu Santo se cumplió en mí y en usted, porque hemos sido alumbrados con la luz del Evangelio. Hemos sido alumbrados con la verdad y se nos quitó esa venda de los ojos, y hoy usted puede entender que hay un cielo, que hay un infierno, y que hay un cielo para el que persevera en el Señor y un lugar de tormento para aquel que se aleja de la voluntad del Cristo de la gloria. Entonces, hermano, esos son los valores del Espíritu Santo, esa es la visión del Espíritu Santo y esa es la misión del Espíritu Santo. Ahora entremos, hermanos, a lo que son o a lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida suya y en la vida mía. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo, hermanos, en el antiguo tiempo o en el Antiguo Testamento, su actividad era diferente a la del Nuevo Testamento. Hoy, en el tiempo de la gracia, su palabra dice que el Espíritu Santo vive en nosotros. Es decir, que desde el momento en que nosotros venimos al Señor, le abrimos el corazón, dice su palabra que este tabernáculo, este cuerpo, se viene a convertir, dice, en templo donde mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, mora en nosotros, lo cual en el Antiguo Testamento no era así, era diferente. El Espíritu de Dios en el antiguo tiempo, hermanos, era diferente. Solamente, hermanos, llegaba o hacía presencia en determinadas personas para hacer una misión específica, no como en el tiempo actual. Por ejemplo, cuando el Espíritu de Dios, hermano, entra a la persona, ¿qué diremos de Salomón? Para que tuviera esa vasta sabiduría. En David, para que tuviera, hermano, esa sabiduría, ese conocimiento, ese respaldo de Dios para dirigir y gobernar a una nación. Pero en el tiempo de la vida presente, de nuestra era, en el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo no es que va a venir en un determinado tiempo. Él vive en nosotros, mora en nosotros, habita, hermanos, en el corazón de cada una de nuestras vidas. Ahora bien, en primer lugar, veamos, hermano, algunas de las obras del Espíritu Santo en nuestra vida. Número uno, el ministerio, hermano, de convencer al no creyente. Nadie puede ser salvo sino por la obra del Espíritu Santo. Nadie puede ser salvo sin antes el Espíritu Santo obre en esa vida. Por eso es que usted va a ver, y quizás usted sea testigo de cuántas veces usted le ha hablado a una persona de la palabra del Señor. Siempre hay una o dos o tres personas que le hemos hablado en multitud de veces, y esa persona por aquí le entra y por aquí le sale. ¿Sabe por qué es? Porque esa persona, hermano, necesita algo que usted no se lo puede dar, ni yo. Esa persona necesita un toque del Espíritu Santo. Si esa persona, hermano, no abre ese pensamiento a que el Espíritu Santo lo pueda tocar, esa persona siempre va a ser un corazón duro, ¿verdad? Entonces, hermano, es el Espíritu Santo el que convence al no creyente. Nadie puede ser salvo sino por la obra del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo, hermano, nos revela la necesidad de salvación al convencernos de pecado. Entonces, es el Espíritu Santo el que convence a la persona y le dice: estás mal. Es el Espíritu Santo el que nos dice a los seres humanos: estás equivocado, estás en el camino del error, estás mal.
Y si el Espíritu Santo no hace esa obra en una persona, esa persona siempre va a ser un corazón de piedra. Entonces, hermano, el Espíritu Santo nos revela la necesidad de salvación en la vida de los seres humanos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8 y 9. Y cuando venga, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer al mundo de pecado. El Espíritu Santo hace que el mundo, hermano, reconozca su pecado. Es decir, el error de no creer en el Señor. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que convence a la persona de pecado. Lo que lo hace reconocer que tiene una vida no acepta delante del Señor. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra. El que nos hace entender, el que nos hace visualizar, hermano, que estamos mal lejos de la presencia del Señor. Entonces, por eso dice que el Espíritu Santo convence de pecado. Dice también que el Espíritu Santo convence de justicia. El Espíritu Santo también, hermanos, convence al mundo de la justicia de Dios, la cual es inalcanzable por la justicia humana. Es decir, que Dios, el Espíritu Santo nos convence a nosotros de que Dios es justo. Yo no sé si en más de alguna ocasión usted ha escuchado lo siguiente, porque hay gente que dice que por qué Dios es tan injusto de enviar a las personas que no conocen o que no le reciben a Él al lugar de tormento. La palabra del Señor no nos dice que Dios manda a las personas para allá. La palabra del Señor no nos dice que el lugar de tormento fue para los seres humanos. Dios, hermanos, puede obligarnos a nosotros a que le sirvamos a Él, pero no lo hace. Dios me puede obligar a mí a que yo haga su voluntad. Lo puede obligar a usted, pero no lo hace. Porque Dios quiere, hermanos, que usted tenga, hermanos, en su corazón el deseo de buscarlo por iniciativa propia. Entonces Dios nos dice aquí, o que el Espíritu Santo nos muestra que Dios es justo. Dios no es injusto. Es más, en el plan de salvación es más que justo con nosotros. ¿Verdad? Porque hermanos, nosotros no merecíamos la salvación. Merecíamos el castigo por habernos alejado de Dios. Sin embargo, aparte de su justicia, Él tiene misericordia. Y entonces nosotros, cada vez que vayamos al Señor, o vamos a pedirle justicia, de seguro que si le pedimos a Dios que Él sea justo, en ese aspecto con nosotros salimos perdiendo. Tenemos que apelar a su misericordia. A su misericordia. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos convence de la justicia que hay en Dios. Dios no es injusto como los seres humanos. Dios es justo. Y si la persona decide no abrirle el corazón a Dios, entonces va a ir a un lugar de tormento con justicia. Pero ¿cómo usted cree que Dios fuera justo? Cada quien sabe el día que vino el Señor y cada quien sabe cuántos años. Vea que ha costado llegar hasta el día de hoy. Desde el momento que aceptamos a Cristo nos ha costado llegar hasta donde hemos llegado, caminando despacito, muchas veces hasta de arrastrado, pero hemos llegado hasta aquí. Hemos llorado, hemos sufrido, hemos pasado de todo, momentos difíciles en la vida, hermano, y muchas veces hemos sido vituperados por la causa de Cristo. Entonces, Dios fuera injusto
que todo este padecimiento difícil que ha pasado el cristiano, y que claramente, hermanos, viniera uno sin temor a Dios, sin respetar a Dios, sin sacrificarse para nada, y también ir al lugar de gozo, allí fuera Dios injusto. Ah, pero dirá usted, ¿hay el ladrón en la cruz? Mire, fíjese que muchas veces nos hemos equivocado. Y hay gente que puede estar en el lecho de muerte. Ha sido una persona que ha odiado el evangelio, que ha odiado a los cristianos, que no ha querido saber nada de Dios y se ha deleitado en todos los placeres del mundo. Y en el ocaso de su vida, en el lecho de muerte, mire, hay muchos que ni ahí no quieren saber del Señor. Pero muchas veces nosotros hemos dicho, mire, hay personas que ya se están más muertos que vivos, y dice, yo oré por esa persona, dicen uno, y él me apretó la mano confirmándome que había recibido al Señor. Hermano, ¿y quién le asegura eso a usted? ¿Quién le asegura eso a usted? El ladrón en la cruz era otro tiempo, que todavía no era el tiempo de la gracia. Todavía no había muerto el Señor, todavía no había resucitado el Señor. Hay hechos específicos en la Biblia que no podemos aferrarnos a ellos. Entonces, una persona necesita, hermano, estar cuerdo, estar consciente, estar en sus 5 sentidos para poder recibir al Señor en su corazón, que sepa lo que está haciendo. Pero una persona que ya no sabe en su lecho de muerte, no sabe lo que está haciendo. Entonces, hermano, Dios fuera injusto si así fuera el caso. Entonces Dios convence al ser humano de juicio. Dice acá, hermanos, que el Espíritu Santo juzga el mundo, no para traer condena, sino para mostrar que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo no nos convence de juicio, no para juzgarnos, sino para mostrarnos que así como el enemigo fue rebelde y fue juzgado, también será juzgado aquel que no quiere saber nada del Señor. En segundo lugar, la obra del Espíritu Santo en el creyente es regenerar a la persona para darle una vida espiritual. Regenerar a la persona para darle una vida espiritual. La regeneración hace énfasis en el principio de un nuevo estado de cosas, en contraste con el antiguo estado, es decir, un nuevo nacimiento. Y aquí nos vamos a lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Y nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí dice todas, no dice algunas, dice todas son hechas nuevas. Es decir, que el Espíritu Santo trae la vida de Dios al alma de la persona. Es el Espíritu Santo el que trae la vida de Dios al alma de la persona. ¿Por qué? Porque la persona sin el Señor no está pensando en Dios. La persona que vive alejado de Dios no piensa en Dios. No piensa. Esa persona piensa en sus quehaceres. Piensa cómo acumular riquezas. Piensa cómo deleitarse en sus placeres en la vida. No piensa en Dios. Entonces, pero el Espíritu Santo trae la vida de Dios al alma de la persona, limpiándola por la manciación, hermano, que el pecado deja en la vida de los seres humanos. Entonces, esto introduce una nueva ley al ser humano, la ley espiritual, la ley de vida en Cristo Jesús, resultando, hermanos, que el alma sea redimida de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hermano,
La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente regenera a la persona, nos da una perspectiva diferente. Cuando nosotros, antes de venir al Señor, no pensábamos como pensamos hoy. Pensábamos diferente. No actuábamos como actuamos hoy. Hombre, si hoy al acordarnos cómo éramos antes, hasta no nos da vergüenza, hermano. Éramos malcriados. Al menos yo, usted quizás no vea. Éramos malcriados. Éramos peleoneros. No nos podían decir nada, ¿por qué? Hoy pensamos diferente. Antes, primero actuábamos y después pensábamos. Pero hoy no, hoy razonamos. Hoy primero pensamos para actuar. Entonces ve el cambio que hace, hermano, el Espíritu Santo en la vida de la persona. Entonces, sin el Espíritu Santo no se pueden realizar esos cambios en la vida de la persona. Es vital en nuestra vida, hermano, la persona del Espíritu Santo en nosotros. No podemos vivir sin ello. Entonces dice, con razón dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, aunque algunos tenemos algunos indicios todavía de la vieja vida. Hay algunos indicios todavía, hermanos, de la vieja vida en nosotros. Tenemos que abandonarlos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas quedaron atrás. Y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva criatura, una regeneración completa en la vida del cristiano. Tercero, la obra del Espíritu Santo en el creyente produce santificación. Cristo Jesús, hermano, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Al recibir el Espíritu Santo de Dios, se obtiene una vida nueva en Cristo, liberando a las personas de la esclavitud del pecado. Los creyentes, hermanos, ya no son dominados por sus deseos pecaminosos, sino que son guiados por el Espíritu Santo. Son guiados por el Espíritu, lo que resulta en una vida de paz en lugar de muerte. ¿Sabe que una persona, hermano, que ande haciendo el mal todo el tiempo siente como que lo siguen? Con razón dice la palabra que huye el impío, dice, sin que nadie lo persiga. Usted ve a la persona que hace lo malo, siempre anda a la expectativa, siente que alguien lo persigue. Pero usted vive en paz. Usted está seguro, está confiando que Dios está alrededor suyo. Usted sabe que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Usted no está pensando que alguien lo anda siguiendo, y si alguien, ahí está la protección divina. Y hasta aquí hemos llegado hoy, cada quien sabe cuántos años tiene. Y todos estos años Dios lo ha guardado, hermano. 90 y tantos años tiene el hermano David ya, y mire que Dios ha sido tan bueno con el hermano. Los que tienen 50 años, bendito sea Dios, que Dios lo ha guardado hasta aquí. O los años que usted tenga, hermano, la presencia de Dios no lo ha abandonado, allá ha estado. Ha estado al borde de la muerte, de la enfermedad, de la desesperación, de todo, pero el ángel de Jehová nunca lo ha abandonado, ahí ha estado. Entonces Dios ha sido bueno con nosotros. Produce la obra del Espíritu Santo en nosotros santificación. Al recibir el Espíritu Santo de Dios se obtiene una nueva vida, algo diferente, libertando a las personas de la esclavitud del pecado. Y hoy, hermano, vivimos en paz. A veces, hermano,
Sí, claramente, hermanos, le tenemos temor a la muerte. Yo sería mentiroso decirle que no. Todos tenemos miedo a morir. Sin embargo, tenemos la confianza de que después de esta muerte o después de esta separación habrá algo mejor para la vida cristiana o para la vida del creyente. Si bien es cierto, humanamente, hermanos, pues le tenemos miedo a la muerte. Sin embargo, tenemos esa esperanza. Tenemos esa confianza de que no vamos a ir a un lugar de tormento, sino a la presencia del Señor. Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pero nosotros, dice, debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Yo debo darle de gracias a Dios porque Él me escogió a mí para que sea parte de su pueblo. Usted debe darle gracias a Dios porque Dios lo escogió a usted, hermano. Y qué de bueno tenía yo para que el Señor se haya fijado en mí. Al menos usted sí quizás, pero yo no. Bien pudo el Señor a escoger otra raza, pero me escogió a mí. ¿No cree que somos doblemente bendecidos? Bien pudo el Señor escoger a un alemán, a un gringo de esos grandes, bien parecidos, pero me escogió a mí, lo escogió a usted. ¿No cree que debe darle gracias al Señor? Debemos de darle gracias al Señor por eso, hermano, porque hay personas, mire, un tanto indígenas, así como su servidor, pero a la gloria eterna con el Señor. Y hay gente hermosa, guapa, parecida, que va a ir a parar a otro lugar. Debemos de darle gracias al Señor. Hay gente, hermano, que ha estudiado, tiene un doctorado, qué sé yo. Gente que ha estudiado, hermanos, hasta por 20 o 30 años y adorando un muñeco. Y nosotros que apenas hicimos quizás ni el bachillerato terminamos, y se nos ha revelado a nosotros. Se nos ha revelado por la gracia del Señor el plan de salvación. ¿No cree que debemos de darle gracias a Dios por eso? Hay gente que no sabe ni leer, que nunca fue a la escuela, pero se le reveló el plan de salvación y sin ir a la escuela ni un día, sabe que hay un cielo, sabe que hay un lugar especial en el cual irá a ir a gozar a la presencia del Señor. Debemos de darle gracias al Señor por eso. Hay gente que tiene mansiones, hay gente que tiene dinero, hermanos, hasta de además. Hay gente que son millonarios, gente que lo tiene todo en este mundo y van a ir a parar al lugar de tormento. Y hay gente, hermanos, que quizás no tenga nada, literalmente, pero tiene algo especial, hermanos, en la eternidad. Mire, eso es lo lindo del Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice que bendito sea Dios, hermanos, que dice que Él escondió estas cosas de los más grandes, de los sabios, de los entendidos, y se los ha revelado a los más pequeños. Mire qué bendición del Señor. Bendito sea Dios. Ahora bien, número 4. La obra del Espíritu Santo en el creyente produce ayuda en la oración. El Espíritu Santo busca dentro de nuestros corazones. Él está haciendo, hermanos, de nuestras necesidades y cargas. Él hace, hermanos, por esto intercesión. Es decir, que el Espíritu Santo intercede por nosotros.
Dice primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, que cuando oramos, hermano, con el motivo correcto, haciendo conocer nuestra petición, con la guía del Espíritu Santo, podremos tener confianza de que nuestras oraciones no solamente serán escuchadas, sino que serán contestadas. Cuando nosotros, hermanos, oramos en el Espíritu, o cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, entonces el Espíritu sabe la necesidad que hay en nosotros y Él nos ha de otorgar. Pero cuando oramos, hermanos, en nuestra propia voluntad, es difícilmente que vayamos a recibir algo, porque sabe Dios que muchas veces lo que pedimos no nos va a hacer bien, y Él quiere bendecirnos siempre. Número 5. La obra del Espíritu Santo en el creyente produce dirección. El Espíritu Santo nos guía, hermanos, o nos guiará revelándonos la verdad. El Espíritu Santo nos mostrará muchas veces cosas del futuro. Él nos enseñará, traerá a nosotros a la memoria de las cosas que hemos aprendido. Dice Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él dice, os guiará a toda verdad. Él nos guiará a toda verdad. Y ya terminamos. La forma principal en la que el Espíritu Santo provee dirección, hermano, es a través de la iluminación de la palabra de Dios en el creyente. La palabra de Dios, hermano, iluminada por el Espíritu de Dios, nos ayudará a nosotros a discernir nuestras propias intenciones y motivos, ayudándonos así, hermanos, a guiarnos por el camino que Dios nos escogió. Entonces necesitamos la dirección, la guianza del Espíritu Santo. Muchas veces hemos fracasado porque no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. Nos ha ido mal porque hemos actuado, hermanos, personalmente, y no hemos pedido que el Espíritu Santo de Dios nos dé dirección a nosotros. Entonces, sin la dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, hermano, difícilmente vamos a ir a parar a un buen lugar. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo, que sabe que el Espíritu Santo nunca se va a equivocar, mientras que nosotros cada rato nos equivocamos. Pero Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Llegamos al final. Estos son, hermanos, solo algunas cosas importantes de la obra que el Espíritu Santo de Dios hace en la vida. En el otro tema vamos a estar viendo, hermanos, los frutos del Espíritu Santo. Vamos a venir en palabras de oración para darle gracias al Señor y para despedirnos del aire, y luego volvemos con los anuncios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias en esta mañana por darnos, Dios mío, la oportunidad de estar presentes en tu casa de oración, Señor, y poder adorarte. Gracias le damos, Dios, porque nunca nos has abandonado. Tu misericordia, Señor, siempre ha estado con nosotros. Ayúdanos cada día, Señor, a ser dependientes de ti, Dios amado. Que tu dirección, Señor, a través del Espíritu Santo nos guíe hacia toda justicia y a toda verdad, como lo dice tu palabra. Señor, que tu palabra, Dios mío, haga siempre en nuestros corazones, para lo cual tú la mandas, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Dios amado. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea
el que siempre toma el control de cada una de nuestras vidas, para guiarnos siempre, Señor, por el camino correcto. Señor Jesús, te ruego que bendigas a mis hermanos, Señor, que cada día se esfuerzan, Dios mío, por estar de pie, sirviendo en tu obra, Señor. Dale fuerza, Señor, a aquel que se le han terminado. Crea nuevas fuerzas en aquel que ya no tiene ninguna. Liberta, Señor, al cautivo. Sana al enfermo, Señor. Danos fortaleza en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la dificultad. Tú conoces, Señor, el corazón de tus hijos. Tú sabes la necesidad que hay, Señor, en cada vida. Tú puedes suplir, Señor, cada necesidad, ya sea espiritual o literal, en nuestras vidas. Bendice la vida de esta congregación, desde el más grande hasta el más pequeño. Haya una bendición espiritual y una bendición literal hasta que sobreabunde en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, que cada día caminemos en el camino correcto, con la dirección correcta, hasta llegar a la patria celestial. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.